Estamos haciendo el último repaso antes de la semana de exámenes. Estamos resolviendo las preguntas de cada uno de ustedes. Si tienen alguna duda sobre el uso de la tilde. Recordándoles que todos conocemos las reglas. El problema es que a veces no tenemos la costumbre de revisar lo que hemos escrito. Y ahí es donde se muestran los errores. Bien, continuamos entonces. Voy a compartir nuestra pizarra. Acabamos de explicar cuándo se usa el acento distintivo. Voy a pedir a otro de ustedes que pueda, por favor, plantearnos otra pregunta. No importa si la pregunta es muy obvia, muy sencilla, no. Tienen que plantear sus dudas ahora para que yo pueda explicarles de la manera más sencilla. Bien, entonces vamos a pedirle a... En mi lista está Noemí. Noemí, por favor, plantéanos una pregunta, una duda que tengas. Bueno, yo no tengo dudas. Bien, entonces nos vas a ayudar con una oración, una idea completa para poder explicar algo. Yo debería estudiar mucho para los exámenes próximos. Bien. Vamos a ver que en esta idea tenemos solamente dos palabras que llevan tilde. Vamos por el último primero. La palabra próximos lleva tilde porque es una palabra esdrújula. ¿Qué es una palabra esdrújula? Una palabra esdrújula es cuando lleva el acento en la antepenúltima sílaba. Antepenúltima sílaba. Porque esta es la última, penúltima, antepenúltima. Y las palabras esdrújulas todas llevan todas. Bien, ahí no hay que complicarse más. Vamos a la segunda palabra que lleva tilde. Debería. Aquí tenemos la presencia de un hiato. ¿Qué es un hiato? Un hiato es cuando dos vocales están juntas y la vocal débil lleva acento y ahí se rompe el diptongo y se separa. No es debería, ¿no es cierto? No es debería. Porque si fuera debería, habría un diptongo y aplicaríamos la regla general. Pero es debería. Y eso me demuestra que aquí se rompe el diptongo porque la I, que es vocal débil, lleva acento. Por tanto, tengo que colocarle aquí. En esta palabra debería se aplica el acento separativo.
acento separativo. El acento separativo tiene que ver con la presencia de los hiatos. ¿Y qué es un hiato? Un hiato es cuando coinciden dos vocales y se rompe el diptongo porque la vocal débil lleva acento. No ocurre lo mismo aquí. Hay igual dos vocales juntas, pero no hay separación. Estudiar. ¿No es cierto? No decimos no, estudiar. El acento, de hecho, va en la vocal fuerte. Por lo tanto, aquí no aplica el hiato ni el acento separativo. Aquí aplica la regla general. Palabra aguda, lleva acento en la última sílaba. Como termina en R, no lleva tilde. Porque las palabras agudas solamente llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Bien, hemos explicado las dos palabras que llevan tilde. Explicamos las que no llevan. Yo no lleva tilde porque es monosílabo y no tiene un gemelo. Estudiar, palabra aguda, como termina en R, no lleva tilde. La palabra mucho, palabra grave, termina en vocal, no lleva tilde. La palabra para no lleva tilde porque es palabra grave que tiene un vocal. Los es monosílabo, no tiene su gemelo, por lo tanto no me preocupo. Perdón, exámenes también lleva tilde. Esta es igual que próximos, palabra esdrújula. Palabra esdrújula. Y todas las esdrújulas llevan tilde. Es decir, habían tres palabras con tilde. Ahora, aquí hay que tener cuidado, por favor. La palabra exámenes lleva tilde. Pero la palabra examen no. ¿Por qué exámenes lleva tilde? Porque es esdrújula. ¿Por qué examen no lleva tilde? Porque es grave o llana y termina en N, S o vocal. Continuamos. Vamos a pedirle al siguiente participante que nos plantee una duda, una pregunta, para que yo pueda resolver esa pregunta. En mi lista, por favor, le vamos a pedir a Carolina que nos plantee las dudas que tenga sobre el uso de la tilde. Cualquier pregunta acerca del uso de la tilde. Adelante, Carolina. Licenciado, ¿podría darle una oración con Ya. hiato? Porque con lo del hiato no, Ya, dame una. no me conviene. Ya, dime. Okay. La economía comenzó a decaer el segundo semestre. Bien. La economía empezó a decaer el segundo semestre. Tenemos aquí la palabra economía y la palabra empezó con tilde. Las demás no llevan. Ahora vamos a empezar con las demás, ¿ya? Este no lleva tilde porque es monosílabo y no tiene su palabra gemela. La palabra a es monosílabo y no tiene su palabra gemela. Decaer es una palabra aguda porque lleva el acento aquí, decaer. Palabra aguda, y las agudas solamente llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Aquí,
La palabra el es un monosílabo y sí tiene su gemelo, que es la palabra el con artículo. Perdón, con tilde. Aquí, ¿por qué no lleva tilde? Porque es artículo. ¿Cómo sé que es artículo? Porque está al lado de un nombre o sustantivo. Aquí, fíjense, no he colocado la tilde, pero yo sé que hay un el con tilde, pero no es el caso. Así que aplico la regla general de los monosílabos. Solamente aplicaría el acento diacrítico si apareciera esto. ¿No es cierto? Pero no es el caso. Semestre no lleva tilde porque es palabra grave. Lleva aquí el acento. Semestre. ¿No es cierto? Fíjense. Semestre. ¿No es cierto? Semestre. Y vuelve a bajar. No es semestre o semestre. No, es semestre. Para poder identificar el acento tengo que ridiculizar la palabra. Bien, ahora vamos a las demás palabras. Bien, esta lleva tilde porque es palabra aguda y termina en vocal. Bien, ahora, economía. Yo al ver dos vocales juntas, ya tengo que preguntar, ¿es un diftongo o es un hiato? Siempre que encuentre dos vocales juntas. En este caso, no es un hiato, porque si fuera hiato sería economía, economía, pero es economía. La vocal fuerte lleva acento, por tanto, se rompe el diftongo y se forma un hiato. Y aquí aplico no la regla general, sino la regla del acento separativo. Ese es un hiato. Bien. Por último, entonces, aquí tenemos un hiato porque la vocal debe llevar el acento y se rompe. También aquí tenemos un hiato, pero las dos son fuertes. Tampoco hay diftongo. Pero aquí no necesito aplicar la regla del acento separativo porque las dos son fuertes. Aquí sí aplico porque una es débil y una es fuerte y la débil se volvió fuerte. ¿Qué dice aquí? Aquí la separación silábica es D, K, E. Nunca van juntas en las sílabas las dos fuertes. También aquí se entiende como hiato, pero son dos casos diferentes, ¿no? En un caso aplico la regla del acento diacrítico porque existe una vocal débil con acento. Pero aquí no es necesario porque las dos son fuertes. ¿No? Bien, eso sobre el hiato. Recuerden, tenemos tres reglas. La regla general, que tiene que ver con las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Tenemos el acento separativo, que tiene que ver con los hiatos. Pero para saber eso, tengo que también saber qué es un diftongo. Cuando hay diftongo, aplico la regla general. Cuando hay hiato, aplico la regla del acento separativo. Y finalmente, el acento diacrítico o distintivo. ¿Cuándo aplico eso? En algunos monosílabos que tienen gemelos. ¿No es cierto? Bien. Vamos con el siguiente participante. En mi lista está Denise. Por favor, plantéanos una pregunta. Necesitamos una pregunta. Licenciado, una consulta. ¿Nos puede explicar con el tema de el manejo del por qué con acento, el por qué separado sin acento? Ya. Pero el por qué separado y el qué con acento.
Bien, ahora. La pregunta aquí sería para ustedes. A ver, le voy a preguntar el siguiente después de Denise. Evelyn, por favor. ¿Nos puedes responder si estas dos palabras son gemelas o no? Inge, esa también era mi pregunta. Ya, pero no, a ver, un momentito. Sí, pero aquí no es examen, estamos tratando de entender. Lo que necesitamos es entender, no, 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 no importa que haga la pregunta más absurda o la respuesta equivocada, no importa. Aquí lo interesante es que entendamos. Bien. Perdón, licenciado, era el primer por qué con acento, lo que es junto. Porque ahí no ve por qué junto con acento. Ay, ay, ay. No es, Ese era, pero está bien, vamos a agregar eso. Aquí, ¿no ve? Este dice. Denise, es esta, ¿no? La que decías. El por qué con tilde y este sin tilde. Ya, vamos a primero responder esta. Otra vez volvemos a Denise. Denise, de estos dos niños, ¿tú dirías que son gemelos o no? Estos dos niños. No, no son iguales, Inge. ¿Por qué? Porque enano se comporta como pronombre. Sí, como pronombre. Por ejemplo, el por qué. En la foto, Inge, recién ha aparecido en mi pantalla una foto. ¿Estos dos niños son gemelos o no? No, no parecen. Desde el ángulo que los ves, no parecen. Ya, a ti te parece que no son gemelos. Ya. ¿Por qué estoy preguntando? A ver, ¿por qué este profesor pone dos bebés ahí? A ver, ¿por qué? Creo que el profesor le ha afectado la cuarentena, debe estar diciendo. Bien. ¿Por qué he puesto eso? Porque no sé si era la pregunta, pero igual vamos a responder. En este caso, no son gemelos, ¿ya? Porque en la forma escrita, esta es dos palabras y esta es una, en la lengua escrita. Ahora, en la lengua oral tampoco son gemelos, porque fíjense que la pronunciación es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta que son diferentes? Pero vamos al ejemplo. Vamos a los ejemplos. Llegué tarde porque había trancadera. Llegué tarde porque había trancadera. Fíjense cómo pronuncio. Llegué tarde porque. Llegué tarde porque. En cambio, este otro,
¿Por qué llegas tarde? La pronunciación es diferente. ¿Por qué? En cambio, este es ¿por qué? ¿Se dan cuenta? O sea que ahí no hay ningún problema. Aquí la clave es que sí lleva tilde porque está en forma de pregunta. ¿Ya? Bien. Hay un tercer por qué, vamos a ver, que creo que a eso se refería Carolina. Bien. El ejemplo es este. No entendemos el porqué de la cuarentena. Este lleva tilde cuando hay un artículo antes. Fíjense, hay un artículo. En este otro no hay. En este tampoco. Aquí sí hay el artículo el. El ejemplo clásico es el porqué de las cosas. Bien, pero ¿cuáles son los más frecuentes que tenemos que dominar? Este y este. Este uso no es tan frecuente, pero sí se puede dar. Pero ahí fíjense que está el artículo. Un momentito. Incluso algunos hablan de 4, pero vamos a ponerlo aquí. Aquí está, el que les decía. Hay este que se escribe junto y con tilde. Es el que les decía. Fíjense que en el ejemplo dice, no comprendo el porqué de tu actitud. Aquí es el artículo. No lleva tilde junto y en una sola palabra. No fui a la fiesta porque no tenía ganas. Cuando se escribe separado y con tilde, aquí. ¿Por qué no viniste a ir a la fiesta? Porque estamos en cuarentena. ¿No es cierto? Bien. Está en forma de pregunta. Y incluso, fíjense, hablan de otra forma más, separado y sin tilde. El ejemplo dice, este es el motivo por el que te llamé. Hay un el implícito. Bien. Al final optaron por que no se presente. ¿No? Yo les diría, este es el caso más raro. Este no es tan frecuente. Los que tenemos que aprender bien son estos. Este y este. Bien. Pero ahí como la sesión está siendo grabada, ustedes van a poder volver a ver los ejemplos también. Bien, vamos a continuar con el siguiente participante.
Jaime, por favor, plantéanos tu pregunta. Está bien, Inge. Buenas noches, Inge. Bueno, Buenas tengo noches. una pregunta, Inge. ¿Cuáles son las reglas generales para el uso de la tilde, Inge? Ya. Por eso, vamos a tratar de pasar en limpio. Reglas del uso de la tilde. Número 1, la regla general. ¿Por qué se llama la regla general? Porque la mayoría de las palabras tiene que tener la regla general. 2. La segunda es la regla del acento separativo. Y la tercera regla es la regla del acento diacrítico. Son 3 reglas. No son 100 reglas, no son 50, no son 25, no son 10. Son 3 reglas que podemos dominarlas fácilmente. Pero ya les he dicho, no es suficiente saber las reglas, sino aplicarlas en el momento que necesito. No me sirve conocer las reglas si no las aplico. Es como las reglas de tránsito. Cuando ustedes sacan una licencia de conducir, les toman un examen para ver si conocen las reglas. Pero una cosa es conocer las reglas y otra cosa es obedecer las reglas. ¿No es cierto? Bien, entonces ustedes tienen que ver que en realidad las reglas de la tilde son muy sencillas. Bueno, la regla general, repito otra vez, se llama general porque se aplica a la mayoría de las palabras. La mayoría de las palabras están dentro de la regla general. La regla general tiene que ver con las palabras agudas, graves, esdrújulas, y sobreesdrújulas. Algunas le llaman a este acento diatópico. Se llama acento diatópico porque depende del lugar donde esté el acento. Las agudas llevan en la última sílaba, las graves en la penúltima, las esdrújulas en la antepenúltima y las sobresdrújulas en las antes de la antepenúltima. ¿Cierto? Bien. La regla del acento separativo tiene que ver con los hiatos. Pero para conocer los hiatos también tengo que conocer los diptongos. Y el acento diacrítico tiene que ver con palabras que tienen su gemelo. ¿Cierto? Bien. Entonces, cuando ustedes escriben, tienen que escribirlo sin pensar tanto en la tilde. Escriben, una vez que terminan de escribir, revisan si alguna de las palabras necesita tilde. ¿Ya? Con el tiempo
ya no necesitan revisar después. ¿Por qué? Porque al escribir ya conocen las reglas, ya dominan por la práctica y no necesitan hacer eso, ¿no? Bien, entonces, cuando escriben las palabras, tienen que aplicar una de las tres reglas. O aplican la regla general, o aplican la regla del acento separativo, o aplican la regla del acento diacrítico. Bien, tenemos solamente tiempo para una pregunta más. Vamos a ver quién es el afortunado. Lady, por favor. Lady Allison. Una pregunta. Ya. A ver, ¿por qué no llevan tilde las palabras cuando están en singular y por qué llevan tilde las palabras cuando están en plural? A ver, dame un ejemplo. Digamos como imagen, imágenes. Ya. Lo que tiene que dar claro es no mezclar conceptos, ¿ya? No vamos a mezclar conceptos. Las reglas son bien claras. Hay una regla general, una regla del acento separativo y una regla del acento diacrítico. En ninguna parte de las reglas mencionan el singular y el plural. En ninguna parte de las reglas mencionan el singular y el plural. Para la aplicación del uso de la tilde, la palabra imagen es individual, es una palabra, e imágenes es otra. Y hay que aplicar la regla de manera diferente. La palabra imagen no lleva tilde porque es palabra grave o llana, porque lleva el acento en la penúltima sílaba y termina en N. Punto final. La palabra imágenes para el uso de la tilde es otra. No nos importa si es el plural del otro. La palabra imágenes lleva tilde porque sencillamente es esdrújula. Lleva el acento en la antepenúltima sílaba. ¿Ya? Lo mismo pasa con la palabra examen, exámenes. ¿Ya? Es decir, no tiene nada que ver que imagen sea el singular de imágenes e imágenes sea el plural de imagen. ¿Ya? Para la tilde son dos palabras diferentes. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Por favor, a ver. ¿O hay alguien que quiera plantearnos pregunta ahora mismo? Yo, Inge, Ya, Mabel, ya, no tengo una duda con la palabra ahí, hay y hay, por- porque en algunos casos lleva la H y en otros casos no. Entonces esa sería mi duda. la palabra, otra vez me dictas, la palabra, Ahí, hay y hay, sin H. ya. Vamos a ver, incluso creo que son 4. Vamos a ver. Bien. Bien, para el uso de la tilde, una parte importante es la pronunciación. Recuerden que al hablar debemos tratar de hacerlo de manera lo más adecuada o correcto posible. La pronunciación es totalmente diferente. Aquí es ahí, hay. Aquí es ahí. Hay. Y este no existe.
¿Ya? Bien, ahora vamos a los ejemplos. Bien, el problema siempre es con los ejemplos. Vamos a dar ejemplos de cada uno. Vamos a este. Hay cuarentena dinámica. Vamos a este. Ahí está el problema. Ya. Aquí fíjense la pronunciación. Hay cuarentena dinámica. Hay. Ahí está el problema. Ay, me olvidé mi carnet. Son tres palabras diferentes y cada una se aplica diferente regla. En esta palabra hay es monosílabo, no tiene su gemelo, pero ahí es hiato y acento separativo. Este es monosílabo también. Ahora, hay un pequeño detalle. A veces, cuando hablamos, no pronunciamos adecuadamente. Alguien aquí puede decir, ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero está pronunciando mal. Ahí está el problema. Ahí está el detalle. No quiero ir ahí. Bien, chicos, espero nos queda ya 30 segundos. Espero haber podido despejar sus dudas. Les agradezco por haber asistido a esta clase. Espero que tengan un buen domingo. Estén atentos a cualquier disposición. Ya saben que yo ya voy a colgar el examen mañana y va a estar disponible desde este lunes hasta el próximo sábado. ¿Ya? Bien, chicos. Adiós, que les vaya bien. Gracias, licenciado. Gracias, ingeniero. Buenas Luego. noches. Gracias, Inge. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Chao, chao.